El cementerio del Carmen fue el escenario donde se desarrolló un homenaje a los familiares de las dos hermanas, así como al padre e hijo de Pozal de Gallinas, que fueron exhumados del Pozo de los Horrores en Medina del Campo. Asesinatos todos ellos cometidos en el periodo de la Guerra Civil Española y en los cuales la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica todavía ancla sus objetivos por desenlazar, recuperar y relatar, para incorporarlo a la historia de un país que ha vivido en silencio durante muchos años en relación a este tema. Y así, gracias a la labor de esta institución en Valladolid, dirigida por Julio del Olmo, Medina del Campo ha vivido durante los últimos años sendas exhumaciones concentradas especialmente en la casa bodega de los Alfredos y su pozo anexo. Hablamos de todos los detalles con Julio del Olmo, que ya tenemos al otro lado de la línea. Julio, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Dos hermanas y padre e hijo, un parentesco poderoso y por supuesto doloroso, unas víctimas que han sido homenajeadas por parte de la asociación y con presencia de su familia. Cuéntenos sobre los protagonistas, estas dos hermanas y este padre e hijo. Sí, este ha sido un primer encuentro. Estas familias tienen intención, todavía sin fijar fecha, de realizar un segundo encuentro en el cual, bueno, pues ellos han querido, procedentes de Navarra y procedentes del País Vasco y de La Rioja, han querido acercarse al cementerio del Carmen a ver dónde están enterrados sus familiares y a la vez sacamos las cajas del panteón, bueno, pues para que ellos con las cajas abiertas pudieran tener ese contacto visual y físico con sus familiares desaparecidos desde hace más de 80 años y por lo tanto pues fue un acto íntimo, un acto emotivo y un acto muy importante, como ellos mismos dijeron, para cerrar este capítulo doloroso. Las dos familias expresaron obviamente que bueno, lo que fueron los hermanos, los hijos, desgraciadamente ya no viven, ahora es la generación de los nietos y por supuesto pues es lo que echaban en falta, que desgraciadamente pues esto no se hubiera podido hacer antes para que esa herida que tenían abierta los familiares más directos pues hubieran podido cerrarla. Vamos a hablar de ellos, Julio, porque en muchas ocasiones parece, ¿no?, que hablamos, no en este tema, por supuesto, pero en otros tantos de las víctimas, ¿no?, como en números, en cifras, y a las víctimas hay que ponerlas nombres y apellidos y hay que ponerlas, por supuesto, un contexto para hacernos una idea del sufrimiento que ha podido vivir la familia en estos años. ¿De qué personas estamos hablando exactamente, Julio? Pues estamos hablando la familia de las dos hermanas, estas Cruz y Victoria. Ellas eran modistas, pertenecían, bueno, pues a una familia que tenía un compromiso con la nueva democracia y una familia que fue especialmente represaliada, castigada, porque además de asesinar esa noche a las dos hermanas, 2 días antes había sido asesinado otro de los hermanos y el padre y otro hijo pasaron más de 6 años en la cárcel. Solamente se libró el hijo, que era más pequeño, y por lo tanto la madre tuvo que soportar el dolor de 3 hijos perdidos, 3 hijos asesinados, el dolor de tener a otro hijo y al marido en la cárcel, con la hambruna consiguiente también que eso supone, y el hermano más pequeño, de hecho, su hijo, su nieto, nos fue un acto también muy importante porque nos entregó un metro, que era el que ellas utilizaban como modistas, y nos contaba cómo su padre, que era el hermano pequeño de estas dos hermanas, todos los días cogía ese objeto, ese metro de medida, todos los días le daba un beso al objeto y todos los días se acordaba de su familia asesinada. Por lo tanto, es un dolor que hay una pérdida que, bueno, ha permanecido ahí y esto es muy importante. En el otro caso estamos hablando de un padre y un hijo, un padre que además creo que ya hemos comentado, ha sido el esqueleto donde hemos encontrado más heridas. Solo en el cráneo tenía 6 disparos, las piernas las tenía partidas por disparos de fusil y en el tórax tenía múltiples disparos. Todo esto se debió porque él quiso que no asesinaran
a su hijo de 18 años, se enfrentó a los asesinos, hirió a uno de los asesinos en esa defensa de su hijo y se cebaron sobre él para asesinarle. Y además se da la circunstancia de que su hijo, a 35 metros de profundidad, este chico todavía, después de más de 80 años, permanecía abrazado a otro joven del que todavía no tenemos identidad, con el que fue asesinado al tiempo, ¿no? Por lo tanto, son historias tremendas, historias que, como decían, se dan en un contexto inexplicable. El país no vivía una situación, Valladolid en concreto no vivía una situación de guerra, no vivía una situación de violencia. Fue una decisión de los sublevados de realizar toda una serie de asesinatos. Sabemos, nosotros tenemos contabilizados casi 2.700 con el fin de atemorizar al resto de la población, con el fin de sustraer de la sociedad a aquellas personas, jóvenes y no tan jóvenes, que participaban en partidos y sindicatos, en definitiva en organizaciones legales, organizaciones que molestaban a aquellos elementos sublevados y que desgraciadamente, pues eso, sin pasar nada, sin realmente haber un ambiente que aquello lo justificara, estas personas fueron asesinadas y por lo tanto sus familias destrozadas a fecha de hoy. Víctimas, Julio, que corresponden, ¿no?, a esa exhumación del pozo aquí en Medina del Campo. Sí, lo que estaba comentando es que se da la circunstancia además que estas 4 personas, las 2 hermanas, Cruz y Victoria, así como Francisco y Feliciano, son las cuatro primeras personas que son asesinadas y arrojadas a ese pozo, y por lo tanto son las últimas que localizamos ya a una profundidad de 35 metros. Todo esto ocurrió, la fecha, primero fueron llevados a la cárcel de Medina, como se hacía en todos los casos, donde ya el jefe militar determinaba posteriormente que fueran asesinados. A veces estaban un día, 2 días, otras veces estaban meses en la cárcel, y la fecha exacta la desconocemos, pero fue el 16 o 17 de agosto de 1936. Es decir, periodo estival en el que se produjeron, ¿no?, estos asesinatos. Sí, de hecho, bueno, tanto en ellos como ya hemos contado más de una vez que por las especiales circunstancias de este enterramiento en el pozo se ha conservado una cantidad enorme de ropa y se ha conservado también parte de las ingestas de estas personas. Y de hecho, en Feliciano, el chico más joven, pues en su estómago conservaba bastantes citos de uvas, o sea que su última ingesta, bueno, pues fue importante el consumo de uvas. Eran, por lo tanto, por lo que ha comentado Julio, de esta zona, de la comarca de Medina del Campo. Sí, para entender, los militares sublevados se organizan el territorio, por lo tanto cada zona de ese territorio tiene un mando militar que es el que dirige y controla la represión, y el jefe militar, que en ese momento había en Medina del Campo, es el que controla, bueno, pues todas estas poblaciones como Rodilana, Rueda o Pozal de Gallinas, ¿no?, o el mismo Medina del Campo, ¿no?, donde son 93 las personas asesinadas. Él controla la represión, él manda a ejecutar la represión, y por lo tanto las personas que encontramos en estos lugares son todas de la zona, no hay personas que vengan de otros lugares distantes de la provincia, porque esa no es la dinámica de organización que tienen los represores. En muchas ocasiones, ¿no?, lo hemos comentado, el tema de que se optaba, ¿no?, por quitar de en medio a estas personas que, como bien ha comentado Julio en muchas ocasiones, estaban en pro, ¿no?, de la democracia del país. ¿Se tiene conocimiento o algún tipo de documentación, algún tipo de pista, de prueba que dé parte de por qué estas 4 personas en cuestión, de las que estamos hablando, porque se ha hecho el homenaje, fueron finalmente seleccionadas, por decirlo de alguna manera, para asesinarlas?
Sí, bueno, hay que darse cuenta que Pozal de Gallinas, ya en este caso concreto, que es donde proceden, se da una circunstancia. El día 18 de julio el gobernador civil da una instrucción a todos los ayuntamientos de la provincia que se hagan rondas de vigilancia para controlar a los sublevados que puedan intentar levantarse contra el orden establecido. De hecho, hay un primer intento por parte de guardias civiles apoyados por falangistas de entrar en Pozal de Gallinas, y dentro del pueblo hay, digamos, más un intento de aguantar, porque luego cuando se encuentra la relación de armas estamos hablando que fundamentalmente son escopetas de caza frente a las pistolas y los Mausers de los represores. Eso no servía para mucho, pero eso sí que es algo que no solo en Pozal de Gallinas, sino en el resto de la provincia tiene una gran importancia para explicar también parte de la represión, ¿no? Aquellas personas que de alguna manera han realizado actos, ¿no?, de resistencia a la sublevación, están marcadas. Y además estas personas pues son conocidas, como digo, porque están involucradas, bueno, pues como ahora, ¿no? Ahora cantidad de personas están involucradas en la democracia a través de organizaciones sociales, a través de sindicatos, a través de partidos. Bueno, pues esa es la explicación que determina el que estas personas sean asesinadas, y esa es fundamentalmente y esas son las razones fundamentales por lo que nosotros hemos podido ver en el relato de hechos que hay de Pozal de Gallinas. Nos hablaba al principio de esta entrevista que los familiares se han trasladado desde Navarra, País Vasco, La Rioja, zonas lejanas en cierto modo a un epicentro como es el de Valladolid, donde se ha efectuado ese homenaje. ¿Cómo consiguieron las familias contactar con ustedes, con la ARMH de Valladolid, o por dónde vieron que había una posibilidad de que esos familiares que estaban buscando estuvieran en ese pozo de Medina del Campo? Pues por dos cauces. Los familiares de padre y el hijo, ellos, una parte de estos familiares desde hace años pertenecen a la ARMH de Valladolid. La ARMH de Valladolid es una asociación de familiares de víctimas. Ajá. Eso es importante siempre reseñarlo, ¿no? Entonces, ellos como familiares de víctimas pertenecían a esta asociación y de hecho han sido varios los años que han venido a los homenajes que hacíamos en Torozos. Incluso estuvieron en el año 2020 cuando se realizó el entierro de las víctimas recuperadas en el cementerio del Carmen. Por lo tanto, ellos siempre tienen un contacto con la asociación y era, bueno, pues de las familias que nos habían pedido, demandado el buscar a los que finalmente hemos encontrado. Por parte de las dos hermanas, ellos no tenían contacto con nuestra organización y fue gracias al eco que os hacéis los medios de comunicación, cómo se enteraron de que estábamos trabajando en Medina del Campo. Y claro, cuando ellos se enteraron que estábamos trabajando en Medina del Campo, estábamos todavía en la bodega, pero al saber que se estaba buscando víctimas en Medina del Campo, se pusieron en contacto con nosotros. Ellos ya sabían que sus familiares, de poder estar, estas dos hermanas, estarían en el pozo, y efectivamente ellos han estado pendientes, y cuando hemos podido llegar a reconocer dónde estaba ese pozo, vaciarlo y encontrarles, pues bueno, pues ellos han estado siempre en contacto con nosotros y por suerte pues les hemos podido sumar. Luego también es importante reseñar que la familia, igual que acabo de contar este detalle, ¿no?, de que ese objeto, que era el objeto que mantenían de recuerdo de ellos, entregárselo a la RMH de Valladolid para que sea guardado y custodiado con el resto de los aproximadamente 10.000 objetos que conservamos recuperados de víctimas represaliadas. Otra cosa también importante es que ellos tenían muy claro que no querían que fueran separados. Habían estado juntos durante más de 80 años, querían que siguieran juntos, y por lo tanto estas familias también lo que expresaron desde el primer momento es que permanecieran en este panteón que en el cementerio del Carmen recoge a todas estas víctimas de la represión.
Le comentaba justamente, hablando del eco y la difusión de este tipo de trabajos, Julio, que desde la propia ARMH de Valladolid hay una página web disponible para consultar todo este tipo de datos y, por supuesto, yo creo que es el momento también de recordarlo a los oyentes, porque puede, ¿no?, que dentro de esos oyentes también haya personas que digan, pues quizá, ¿no?, tengo que navegar por este tipo de informaciones porque yo tengo un familiar que puede estar en esta situación. Sí, una gran ventaja, porque en el año 2014 publicamos aquel libro de 2 tomos, ¿no?, de 2.700 páginas con casi 7.000 nombres, y ahora, gracias a la continuidad que han tenido las investigaciones, esos nombres han aumentado a 10.500. La gran ventaja de los medios actuales, como es la página web, es que permiten consultarlo desde cualquier lugar del mundo, ¿no?, y con facilidad. Y eso precisamente, esta página lleva escasamente 3 meses operativa, y efectivamente está siendo efectiva, porque ya hemos recibido algunas llamadas, ¿no?, de personas que han visto a sus familiares en la página, y bueno, pues por lo menos nos han escrito, se han puesto en comunicación con nosotros, bueno, pues para decirnos que no sabían, incluso en algún caso, que había tanta documentación, o que había esa documentación de sus familiares. Por lo tanto, bueno, pues como la RMH de Valladolid no solo se dedica a buscar fosas y sumarlas, sino que, bueno, hay un trabajo de investigación mucho más amplio, tanto para conocer el alcance de la represión como para conocer quiénes eran estas personas, por qué fueron ellos y por qué no fueron otros. Y de algunas de estas personas, y gracias a que se ha conservado bastante documentación, pues igual que hay en muchos datos más imprecisos, ¿no?, en otros tenemos documentación muy amplia. Me estoy acordando ahora mismo de Juan Álvarez, una persona de Medina del Campo que era sindicalista, y donde, bueno, pues ha aparecido una documentación ingente sobre el trabajo de este hombre como sindicalista durante bastantes años, ¿no? Y bueno, pues ahí se explica muy bien, primero, cuál era la personalidad, el pensamiento, la dedicación que tenía esta persona, y eso explica precisamente por qué es uno de los desaparecidos de Medina del Campo, este medinense Juan Álvarez. Nombres, por cierto, de esas 93 personas relacionadas con Medina del Campo que están presentes en ese homenaje, en esa placa conmemorativa en el Cementerio del Carmen, Julio, que se desarrolló, se inauguró ya hace tiempo en Valladolid. Quería volver también al tema de la bodega de los Alfredos, porque conocemos, nos lo acaba de comentar hace escasamente unos segundos, que el Pozo datan esos primeros asesinatos del periodo estival. Es cierto, ¿no?, que en la bodega se llegó a comentar que podían pertenecer a una saca de diciembre, aunque en la última entrevista que tuvimos con usted se habló de esa posibilidad de que podrían incluso esas personas haber sido asesinadas nuevamente en el periodo estival. No sé si hay alguna novedad en este tema, Julio. Sí, bueno, hay una novedad importante. Lo primero que hay que decir es que la bodega se mantuvo, digamos, los restos humanos durante bastantes años prácticamente sin tocar. Sí que había muchos jóvenes y gente no tan joven, entraba, algunos se llevó algún resto humano de estas personas y demás, pero por lo que vamos conociendo en el día a día, ya fue no solo a finales de los 70, sino además en tiempos no tan lejanos, cuando se produjo lo que se ha producido, que es sobre todo ese amontonamiento de los restos, esa dispersión de restos, e incluso esa desaparición importante de los restos. Por lo tanto, ahí sí que hemos podido confirmar 2 cosas. Una, que al menos había la presencia de 26 personas. Lo que no se puede descartar es que ahí hubiera podido encontrarse más personas. Y 2, casi por un golpe de suerte hemos podido identificar los restos de una de las personas. Y esa persona que hemos podido identificar pertenece a las primeras sacas de la primera quincena de agosto. Esto es importante porque nos orienta, ¿no?, con estos datos, digamos, ya más contrastados, más objetivos, ¿no?, nos orienta a definir que la bodega con seguridad fue utilizada en la primera quincena de agosto, es decir, los militares como punto
donde llevaban para ser asesinados y hacer desaparecer en la primera quincena de agosto era la bodega, y por los datos que hemos podido ver en este caso, ¿no? Como cuando hablamos de este padre y este hijo, estas dos hermanas que son asesinadas en la segunda quincena de agosto, es en la segunda quincena de agosto cuando se utiliza el pozo para arrojar estas personas. Por lo tanto, con seguridad sabemos que de las 90 y tantas personas que en ese verano, tanto en Medina del Campo como en las poblaciones que hay alrededor, son asesinadas, Medina del Campo, Rodilana, Rueda, Pozal de Gallinas, son algo más de 90 personas las que son asesinadas en ese verano. Bien, al menos 63 están entre la bodega y el pozo. Al menos 63, parece, están entre la bodega y el pozo. Por lo tanto, la finca de los Alfredos es un lugar recurrente para llevar a personas que van a ser asesinados por parte de los militares que están en Medina del Campo. ¿Qué ocurre con diciembre? Ahora mismo, con los datos que tenemos, no se puede de ninguna manera ya afirmar que las personas de diciembre puedan estar en la bodega. Pero también es verdad que con todo lo que ha sucedido en esa bodega, no es descartable, ¿no?, que hubieran sido allí arrojadas otras personas que fueran de esos momentos posteriores a lo que acabamos de hablar de agosto. Esa es la dificultad. De todas maneras, sí que tenemos que añadir en el tema de diciembre algo que no es solamente propio de Medina del Campo, y que de alguna manera estos resultados nos ayudan también a confirmar. Así como en el verano las autoridades militares sí que escondían a las personas que iban a asesinar o que eran asesinadas en un gran número, lo que sí que vemos es que a partir de finales de octubre y ya noviembre y diciembre, que se produce otro repunte de la represión, no solamente en Medina del Campo, sino en el resto de la provincia, nos ha sido prácticamente imposible orientarnos dónde podrían estar enterrados. Hasta el punto de que en el cementerio del Carmen, de las 5 fosas que nosotros pudimos encontrar y localizar, una de ellas, que alberga 30 personas, sabemos que son personas asesinadas en invierno por el ropaje que ellos vestían. Además, sabemos que fueron sacados de la cárcel porque 5 de ellos llevaban exactamente la misma cuchara, una cuchara militar propia de la que se utilizaba en la cárcel. Y no hay ningún tipo de registro en el cementerio del Carmen. Las personas que son asesinadas entran como desconocidas, pero hay un registro. Ya estas personas que son claramente de invierno, en el libro de cementerio no hay ningún tipo de registro. Por lo tanto, no es descartable, ¿no?, que estas personas que son asesinadas en Medina del Campo incluso puedan estar en el cementerio del Carmen, como en cualquier otro lugar que enterrados, pero realizado, digamos, con todas las precauciones para que no puedan ser descubiertos. Creo recordar, igual me estoy equivocando, que en otra de las conversaciones que mantuvimos, ¿no?, en relación a estos puntos, también se llegó a comentar el hecho de que en las proximidades del Castillo de la Mota, en lo que ahora conocemos como el cementerio de la Mota, también se producían este tipo de incidentes, Julio. Bueno, nosotros ahí tenemos algunos testimonios, pero nos parece difícil porque los disparos, y más a tantas personas, se oyen muchísimo. Y si algo hemos encontrado también de singular en la mayor parte de estos asesinatos, incluso de los fusilamientos que se realizan en el Castillo de la Mota tras los juicios sumarios, es que las personas asesinadas, excepto Francisco, el hombre este que recibe tantos disparos, todos los demás son asesinados con muy poquita munición. Normalmente un disparo en la cabeza, máximo 2, y algunos casos tienen un disparo en el torso. Es más, en los fusilamientos hay una descripción del médico
del médico que comprueba las muertes, y es muy curioso, todos los fusilamientos que se realizan allí en el Castillo de la Mota, siempre las personas reciben un disparo en el cráneo y un disparo en el torso. Es decir, por parte de los militares hay como una intención de que no se produzca demasiado ruido. Y por lo tanto, pues parece extraño que en las inmediaciones se cometan estos asesinatos precisamente por todo el ruido que produce, y por lo tanto, bueno, pues la población en cuanto a esos disparos sabe lo que ocurre. Y de hecho, aunque hay testimonios, no son muchos los testimonios. Creemos que se realizó a distancia. En el caso de la saca de diciembre, así como hay testimonios que hablan de la bodega, sí, tenemos también dos testimonios, sobre todo uno de una persona que poseía coche y que dice que llegó con el coche hasta Valladolid, detrás de los camiones que transportaban a estas personas, que llegó hasta Valladolid, y que en Valladolid ya perdió la pista de dónde fueron llevados, bien para estar encarcelados antes de ser asesinados o asesinados directamente. Es decir, obviamente los asesinos no están haciendo lo que están haciendo, pero lógicamente las noticias, aparte de la propia población, empieza a tener una repercusión a nivel europeo, a nivel internacional, y no les interesa tampoco que eso tenga sobre todo una demostración de lo que están haciendo. Una cosa es que se escuchen las cosas y otra cosa es que realmente se pueda comprobar. Es más, sabemos que siempre se da como referencia Montes Torozos, ¿no?, como lugar de los asesinatos y demás, y nosotros en el cementerio del Carmen hemos encontrado 15 personas que en teoría estaban en los Montes Torozos. Es decir, al final los Montes Torozos no es que no hubiera personas allí asesinadas y enterradas, pero no parece ni mucho menos que el número que se decía. Y en cambio el cementerio del Carmen, que parecía que no acogía tantas personas, solo nosotros en nuestra investigación hemos podido comprobar que entraron al menos 1.000 personas. Y vuelvo a decir, y entre esas 1.000 personas que entraron no están los 30 de esa fosa que pudimos localizar en el año 2016 o 17. Es decir, que como bien ha indicado al comienzo, esas personas de Medina del Campo que todavía se desconoce su paradero pueden estar perfectamente, en este caso en la provincia, en el Carmen, en Valladolid. No se puede descartar ni mucho menos, sobre todo, vuelvo a reiterar, por la singularidad que tienen esos asesinatos. Incluso esos asesinatos de noviembre y diciembre tienen otra particularidad, y de hecho tenemos cartas, ¿no?, de personas que escriben a los suyos diciendo que van a ser puestos en libertad. Tenemos órdenes de libertad. Tenemos incluso la carta de Justina, donde ella escribe a sus familiares. Es decir, se da una imagen, ¿no?, como de que son puestos en libertad, se da una imagen y luego desaparecen sin ningún rastro. Y vuelvo a reiterar, a nosotros fuimos los primeros sorprendidos en el año 2016 y las investigaciones... Parece que hemos vuelto a tener otro problema con la llamada de Julio del Olmo y nuevamente vamos a intentar volver a recuperarla, ya que, bueno, como saben, a las 13:42 muchas veces las cosas del directo es lo que suele pasar. Vamos a intentar volver a contactar, como decimos, con Julio del Olmo a través de llamada telefónica. Yo creo que ya hemos vuelto a conseguir. Julio, ¿te tenemos ahí? Sí, se ve que por la climatología que estamos teniendo hay problemas de comunicación. Volvemos a retomar la conversación. Estábamos hablando de este tema tan importante y tan trascendental como es la recuperación de la memoria histórica, y en este caso estábamos hablando de esas cartas, de esas pruebas que tiene la propia institución. Cuéntenos. Sí, lo que estaba comentando es que las investigaciones nos están conduciendo a reconocer que el cementerio del Carmen es un punto de referencia muy importante en la llegada de cadáveres que han sido asesinados bien en otros lugares
o bien cerca aquí en Valladolid. Ese es un dato importante porque contrasta con la dinámica que hay en otras provincias. De hecho, en otras provincias, y nosotros hemos trabajado, sobre todo en Palencia, hay una gran cantidad de fosas dispersas. Es verdad que nosotros aquí hemos contabilizado 120, pero también es verdad que hay un número muy importante de personas de las que no tenemos ni idea. Entonces, claro, luego nuestra sorpresa está llegando en el cementerio del Carmen, no solo por lo que hemos encontrado, sino por los datos de investigación documental y, por ejemplo, por lo que en la zona del cuadro 63 y aledañas nos están empezando a contar personas que tienen allí panteones. Entonces, hace muy pocas fechas estaban reformando un panteón, se acercó allí una persona bastante mayor que nos dijo que cuando fue construido ese panteón a finales de los años 50, principio de los años 60, que cuando empezaron a levantar aquello, que había una cantidad de restos humanos, según empezaron a levantar, enorme, ¿no? Y que les dijeron, no os preocupéis, y bueno, esos restos fueron levantados y llevados al osario. Es decir, lo que algunos familiares nos comentaban sobre ciertas zonas del cementerio que albergaba una cantidad de restos humanos, cuando tenemos esta oportunidad de hablar con personas que construyeron aquellos panteones, nos lo confirman. Es decir, el cementerio del Carmen, justamente la zona donde nosotros encontramos, recordar, casi 250 personas en el año 2016, pero es que ahora seguramente sean más de 160 las que hemos encontrado, o sea, ya estamos hablando de más de 400 personas que está encontrando allí la RMH. Bueno, pues parece que todo aquel entorno hay algunos cientos de personas, había algunos cientos de personas más, porque desgraciadamente todo eso se han construido panteones, osarios encima, todo aquello está muy, muy, muy destruido. Por eso, pues lo importante es ese panteón que recoge el nombre de ellos, que recoge a todos los que podamos seguir recuperando y pues eso es lo que podemos hacer. El Carmen, que ha sido, volvemos a insistir, el lugar donde se ha realizado este homenaje, Julio, hace escasamente una semana, ¿tiene constancia de que haya cierto interés por parte de Medina del Campo en llevar a cabo algún homenaje de este tipo, como ya incluso se habló en su día? No hemos vuelto a tener noticia. Es lo que puedo decir. O sea, no puedo decir más que el Ayuntamiento de Medina del Campo en su día quería también, incluso ya se eligió el lugar y demás para que los nombres de los medinenses estuvieran en el viejo cementerio de Medina del Campo. Al final nunca más se han vuelto a poner en contacto con nosotros. Sé que hubo una moción, una pregunta, no recuerdo ahora si del Partido Socialista o de Izquierda Unida, en relación a este tema, y no hemos vuelto a saber nada más. Por lo tanto, entendemos que el Ayuntamiento de Medina del Campo, pues tampoco tiene mayor interés de que los 93 medinenses que fueron asesinados en un Estado democrático y producto de una sublevación, pues a unos demócratas en el año 2022, pues les parezca que tampoco tiene mayor interés. Pero bueno, eso ya nosotros llegamos hasta donde llegamos. Por supuesto, las personas de Medina del Campo tienen su memorial en el cementerio del Carmen. Ellos están allí enterrados en el cementerio del Carmen. Sus familias están a gusto con que se han visto, ¿no?, cómo es la instalación, cómo está todo aquello, y bueno, pues eso es todo lo que puedo decir. No puedo responder más porque eso en todo caso tendrían que responder ellos. Nos quedamos sin tiempo, Julio, pero no me quiero despedir tampoco sin preguntarle ahora mismo dónde tiene el foco puesto la RMH de Valladolid. Sí, el foco lo tenemos muy muy puesto otra vez en el cementerio del Carmen, porque hemos encontrado 3 fosas comunes en un espacio de 19 metros de largo por 2,40 de ancho, y estas fosas están separadas por estrechos pasillos. Parece que estas fosas contienen las personas
casi todas que pasaron por juicios sumarios, por lo tanto tenemos sus filiaciones, sus nombres, las razones de sus muertes y su número, que supera las 160 personas. Hemos realizado una primera fase, porque este lugar, para intentar invisibilizarlo, fue convertido en un osario, más de 2 meses, hasta que hemos podido realmente llegar hasta las fosas. Hemos recogido más de 50 sacos de restos humanos, entre 600 y 700 kilos de osario, de reducciones que fueran echadas, y ahora en una próxima fase lo que vamos a hacer ya es comenzar la exhumación de estas personas y posteriormente el estudio antropológico forense. Pues nos quedamos con ello. Julio del Olmo, presidente de la ARMH de Valladolid. Siempre es un lujo tenerle con nosotros, porque además de, lógicamente, conocer esas últimas noticias y novedades por parte de la institución que representa, nos hace conocedores, ¿no?, de esas partes de la historia que han sido silenciadas a lo largo de estos últimos años. Como decimos, Julio, muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a vosotros nuevamente por vuestra atención. Buenos días.